Hola, aquí estamos de nuevo para aprender cuándo una palabra lleva tilde o acento ortográfico. Veamos 3 frases en las que no están puestas las tildes. Él animó al equipo de fútbol. Yo animo al equipo de fútbol. Hoy mi ánimo está alegre. Hay una palabra que se repite en las 3 y que sin embargo suena distinta. Aprendamos a acentuar con esta palabra. La palabra. Observa que no la nombro, pues aún no sé cuál de las 3 sílabas es la sílaba tónica. Tiene 3 significados distintos según la frase en la que esté, mejor dicho, según la posición de la sílaba tónica en la palabra. En toda palabra hay una sílaba que pronunciamos un poco más fuerte que las demás. A esa sílaba es la que llamamos sílaba tónica. Veamos cuál es la sílaba tónica de esta palabra según su significado en las oraciones escritas. Él animó al equipo de fútbol. Como vemos, en la primera frase, la sílaba tónica es la última de la palabra. En la segunda frase, yo animo al equipo de fútbol, es la penúltima. Y en la tercera frase, hoy mi ánimo está alegre, es la antepenúltima. Para decir la posición de la sílaba de una forma más corta, en lugar de decir que la sílaba tónica es la última, hemos creado la palabra aguda. Al decir que una palabra es aguda, estás diciendo que la sílaba tónica es la última. La palabra animó es una palabra aguda. Si no quieres decir que la sílaba tónica es la penúltima, puedes decir que la palabra es llana. Algunas personas, a las palabras que su sílaba tónica es la penúltima, suelen llamarlas palabras graves. Cuando hablamos del acento, llana y grave significan lo mismo. La palabra animo es llana. Y si no quieres decir que la sílaba tónica es la antepenúltima, existe una palabra que quiere decir eso. Esa palabra es esdrújula. Con solo decir que la palabra es esdrújula, estás diciendo que la sílaba tónica es la antepenúltima. La palabra ánimo es esdrújula. Como puedes ver, aguda, llana o esdrújula, lo que me dice es la posición de la sílaba tónica en la palabra. Borremos la pizarra para resumir lo aprendido. En lengua hay una clasificación para las palabras según la posición de la sílaba tónica. Esa clasificación es palabras agudas, llanas o esdrújulas. La palabra animó la ponemos en el grupo de las agudas, animo en el grupo de las llanas y ánimo en el de las esdrújulas. Veamos una cosa curiosa. Animó y animo son 2 verbos. Mejor dicho, son 2 formas verbales del verbo animar. Animó está en tiempo pasado y animo en tiempo presente. Pero lo más curioso es que si digo ánimo, esta palabra no es un verbo, sino un sustantivo o nombre. De aquí la importancia de cometer el error al señalar la sílaba tónica. Como hemos comprobado, la palabra puede ser un verbo o sustantivo, que son 2 clases de palabras distintas según la posición de la sílaba tónica. Lo difícil de la acentuación, y por eso los niños y niñas tienen tantos problemas, es saber cuál es. Sabiendo correctamente cuál es, aplicar las reglas de acentuación es bastante fácil. Las palabras agudas llevan tilde si acaban en vocal, en la consonante N o en la consonante S. Animó es una palabra aguda. Como acaba en vocal, hay que ponerle tilde. Las palabras llanas o graves llevan tilde si acaban en consonante, pero que no sea la N ni la S. Observa que la terminación en consonante N o consonante S la han dejado para las agudas. Animo es una palabra llana, como termina en vocal,
y las palabras llanas para llevar tilde tienen que terminar en consonante, esta palabra no lleva tilde. Y las palabras esdrújulas llevan tilde siempre. Por eso la palabra ánimo, que es esdrújula, lleva tilde, por supuesto en la antepenúltima sílaba. ¿Por qué nos parece al principio tan fácil y después muy complicado? Practiquemos un poco con algunas palabras. La palabra puede ser sofá, aguda, termina en vocal, lleva tilde. O sofa, llana, termina en vocal, no lleva tilde. Pero sofá no existe. Veamos con la palabra, si es aguda, termina en vocal, lleva tilde. Se diría toreró, pero esta palabra no existe. Si es llana, como termina en vocal, no llevaría tilde y se diría torero. Esta es la correcta. Veamos qué pasa si fuera esdrújula. Si fuera esdrújula, llevaría tilde porque todas las esdrújulas la llevan. Se diría torero, pero esta palabra tampoco existe. Si practicas de esta forma con las palabras, cambiando la sílaba tónica y descubriendo cómo sonaría, te acostumbrarás a descubrirla. Y como ya he dicho antes, sabiendo cuál es la sílaba tónica, solo tienes que aplicar las reglas de acentuación. Si quieres palabras para practicar, puedes ver el vídeo de este canal. ¿Cuál es la sílaba tónica?